Seguramente en tu vida has utilizado algún tipo de instrumento para medir algún objeto o para saber a qué distancia está de ti, ya que el hombre siempre ha tenido la necesidad de medir todo lo que lo rodea, ya sea en pos de hacer una construcción determinada e incluso para saber en ciencia cierta qué distancia se encuentra un punto de otro. Pero, ¿te has preguntado cómo funciona realmente el instrumento que utilizas a diario en tu trabajo y en tu hogar? ¿Sabes el por qué se utilizan y qué medidas se pueden obtener de ellos? Bueno, pues en este video hablaremos de 7 grupos de instrumentos de medición con las que nos hemos topado alguna vez. Para ello utilizaremos ejemplos de cada grupo para su representación. Sin más por el momento, ¡comenzamos! Vale chicos, los instrumentos de medición son aparatos que se usan para comparar magnitudes físicas mediante un proceso de medición como unidades de medida. Se utilizan objetos y sucesos previamente establecidos como estándares o patrones, y de la medición resultante se obtiene un número de la relación entre el objeto del estudio y la unidad de referencia. Las características más importantes de los instrumentos de medición son su precisión y su sensibilidad. Y el primer grupo del cual hablaremos hoy será de los instrumentos ópticos, los cuales son instrumentos usados para procesar ondas de luz, con el fin de mejorar una imagen para su visualización y para analizar las ondas de luz para determinar propiedades características. Un instrumento que pertenece a este grupo es el teodolito. Todo tuyo, Fernando. Muy buenas a todos, mi nombre es Fernando Iván Iwit Solís y proseguiré a explicar sobre el teodolito. Es un instrumento de medición mecánico óptico universal que sirve para medir ángulos verticales y horizontales, también para medir distancias y desniveles, con otras herramientas auxiliares. Este suele ser portátil y manual. Está hecho para fines topográficos. Podemos mencionar sobre el teodolito electrónico, que es un equipo moderno y sofisticado, más conocido como estación total. El sistema de lectura depende básicamente a la naturaleza del equipo. Si el teodolito es del tipo clásico, o sea el aparato tradicional, utiliza un sistema puramente mecánico para la medición y lectura de ángulos. Si el teodolito es un equipo electrónico, utiliza un sistema de lectura digital para la lectura de ángulos cenitales y horizontales. Sus métodos de medición angular son de repetición y series. Ok, el refractómetro de mano también pertenece a este grupo de instrumentos ópticos. Estos instrumentos son utilizados para hallar la concentración de sólidos disueltos en una solución. Pueden ser usados para una amplia gama de soluciones, como la concentración de azúcares en zumos y bebidas, la concentración de salsas, champú, leche, aceites industriales, sal marina, anticongelantes, etc. Su manejo es bastante rápido y sencillo. Gracias a su reducido tamaño, la lectura se puede realizar en cualquier lugar que nos encontremos y se expresan en bricks. Debemos asegurarnos de que nuestro refractómetro esté funcionando correctamente, y para ello levantaremos la tapa y agregaremos unas gotas de agua destilada. Después los colocamos a contraluz y nos aseguraremos de que la línea establezca el punto de la marca 1. De esta manera estaremos listos para comenzar. Dado caso que el punto de la marca no esté en el 1, habrá que hacerse una calibración para obtener una medida exacta y confiable. Los instrumentos mecánicos están constituidos por todos aquellos que se hacen valer de una medición directa a través de un mecanismo que nos permite tomar la lectura del valor directamente de dicho instrumento. Como ejemplo de ellos tenemos al vernier y el flexómetro. El vernier consta de dos partes principales, que solamente es una regla que permite medir en dos sistemas, como las pulgadas y los centímetros. La segunda parte es la parte móvil, y esta se desliza paralelamente a la regla, y esta otra es la que indica con qué sistema se trabajará para poder leer las medidas. Es un instrumento de medición que puede medir tanto exterior como interior, además de medir la profundidad de un objeto. Aparte cuenta con un cuarto tipo de medición que muy pocos conocen, que viene siendo la altura de manera escalonada. Las medidas con el vernier se hacen a base de 3 sistemas de medición: el sistema inglés fraccional, el sistema inglés decimal y el sistema métrico decimal.
En nuestro caso estamos trabajando con un vernier analógico que posee dos tipos de mediciones. La primera está regida a base del sistema inglés decimal y la segunda con el sistema métrico decimal. El siguiente en la lista es el flexómetro. Este es un instrumento de medición que se utiliza para calcular la distancia. La utilización del flexómetro es bastante sencilla. Se estira una pestaña situada en la parte exterior del aparato y se aplica en la superficie que se va a medir. Esta pestaña tiene una doble función. La primera es para estirar de ella y la segunda como elemento de sujeción para que la cinta metálica permanezca estable. Normalmente en cada cara de la cinta aparece un sistema de medición. En una se utiliza el sistema métrico decimal y la unidad mínima que aparece es el milímetro. Y en la otra cara se emplea el sistema imperial de medidas, siendo la pulgada la unidad de medida y pudiéndose medir hasta un 16avo de pulgada. Los símbolos de diamante negro que se ponen en el flexómetro sirven para determinar que has llegado a los 8 pies de rey. Sirven para la realización de dormitorios y baños, ya que son las medidas utilizadas normalmente para ellas. Medidores de presión. Los medidores de presión son instrumentos de precisión fabricados para medir la presión sanguínea, la presión de líquidos y gases en tuberías o tanques de almacenamiento y la precisión atmosférica, teniendo para cada uso diversos equipos disponibles de acuerdo a las necesidades. Ejemplos de este grupo tenemos al manómetro y al calibrador de aire. Hola, un gusto, mi nombre es Evermay y les hablaré acerca del manómetro. El manómetro es un instrumento que se encarga de medir la presión, ya sean fluidos o gases contenidos en recipientes cerrados. Generalmente es un tubo en forma de U, repleto de líquido. Los responsables que sentaron bases para la creación de este fueron Galileo Galilei y Evangelista Torricelli. El manómetro utiliza el principio de equilibrio hidráulico o líquido estacionario, en el cual la presión se mide por la altura del líquido que soporta. Los manómetros se usan en todas las industrias y todos los laboratorios. Para medir, este utiliza una columna de líquido. Su forma de medir es de libras por pulgada al cuadrado o kilopascales, como en el caso del que ves en pantalla. El calibrador de aire es un instrumento de medición de presión. Nos ayuda a saber cuánta presión tiene una llanta para poder graduarla, sea esta de bicicleta, motocicleta o carro. Nos ayuda a mantenerlas en las mejores condiciones para evitar cualquier problema que pueda tener los vehículos, ya que si es un vehículo con bastante carga, este al no tener óptima supresión de aire puede surgir distintos problemas con el vehículo, tanto como si tuviera bastante presión. Sus unidades de medida son el PSI. Medidores de torsión. Se refiere al desplazamiento circular de una determinada sección transversal de un elemento cuando se aplica sobre este un momento torsor o una fuerza que produce un momento torsor alrededor del eje. Los ejemplos de los medidores de torsión son los siguientes. Dentro de los instrumentos para la medición de torsión está el torquímetro, o también conocido como la llave dinamométrica o llave de torsión. Ese instrumento consiste en medir la tensión o torque aplicada a elementos que tienen una rosca, ya sean tornillos, tuercas, birlos, entre otros. Son útiles en donde los accesorios de sujeción necesitan una tensión específica, como por ejemplo en los motores de combustión interna, en puentes y estructuras de gran tamaño. La forma de medición de esta herramienta es bastante sencillo. Solo tenemos que seleccionar la presión con la que se trabajará. Para eso, tenemos una escala fija que es la principal y el tambor móvil que representa las unidades más pequeñas. Una vez seleccionado el torque deseado, se tiene que elegir el lado del giro del trinquete para que éste apriete el tornillo o elemento deseado. Cuando se escucha un ligero clic o la herramienta ya no apriete más, es porque se ha llegado al torque deseado. Sin embargo, ese instrumento no sirve para aflojar. Tiene dos sentidos de giro porque algunos tornillos y tuercas tienden a rosca inversa y por consecuencia aprieta en sentido contrario. Las lecturas de medición que contiene son reversibles del cuadro mano de media, con rango de torque de 10 a 150 libras-pie, y de la parte trasera cuenta con 27 a 204 Nm y un incremento dual de 1 libra-pie. Los sensores de par y torsión miden la fuerza de torsión a la que se somete un eje durante las diferentes fases del funcionamiento, bien sea en arranque, dinámico o parada. Estos
Estos sensores consisten en ensayar y estudiar elementos de rotación como motores, generadores, alternadores, entre otros. Aunque también hay sensores de par estático que miden la torsión o par sin que exista una rotación, como por ejemplo en una llave dinamométrica. Para poder utilizar con perfección el sensor de par y torsión, primero se debe armar todo el equipo necesario en el área requerida, teniendo en intermedio al sensor de torque y teniendo un motor armado de un lado con un freno al otro extremo. De igual manera, colocándole un display para poder apreciar la información como son los newton metros, las revoluciones por minuto, entre otros, así como las medidas exactas de la torsión brindadas por el sensor en el arranque, dinámico o parada. Hay diferentes tipos de sensores para medir desde medidas de pares pequeños con mínimo de 0 a 0.01 Nm hasta con un máximo de 0 a 10 Nm. Las balanzas digitales son instrumentos de pesaje del funcionamiento no automático que se utilizan con la acción de gravedad para determinación de la masa. Se compone de un único receptor de carga conocido como plato, donde se deposita el objeto para medir. Esta báscula consiste en determinar el valor de una masa en un objeto, siendo esta masa la cantidad de materia de dicho objeto. Comúnmente a esta determinación se le conoce como pesar, por lo que una báscula sirve para pesar masas y según el peso que se realice sobre ese plato, la balanza digital medirá el peso y por consiguiente indicará un resultado en el dispositivo. Este instrumento de medición funciona de la manera en la que se asienta libremente el objeto del que se desea saber, ya sea su peso en kilogramos o en libras, y de esta manera obtener la información que sea necesaria según la configuración dada. Su lectura de medición es fácil de aprender, ya que solo brinda dos medidas, una que es en kilogramos y otra en libras. En este caso, con 200 gramos mínimo hasta 40 kilogramos máximo, así como este puede brindar un precio de kilogramo o en libras al configurarlo. La báscula de mano digital profesional puede aguantar hasta 40 kilogramos. Esta báscula puede ser utilizada en múltiples aplicaciones. Es ideal para la pesca, la caza, el cálculo de las maletas y equipaje, y también para la venta de productos alimentarios. Esta báscula de mano es ideal para usar y llevar a cualquier parte debido a su reducido tamaño. Incorpora un gancho que ocupa muy poco espacio y que es ideal para colgar sobre él cualquier artículo que hemos indicado anteriormente. Esta báscula incluye una pantalla LCD de transacciones de cambio de peso entre kilos, libras, onzas, gramos. Automáticamente bloquea la lectura cuando los datos son estables para poder tomar nota o recordarlo. Dispone también de un botón de tara, el cual podremos mostrar cualquier recipiente en el que vayamos a pesar algo. También tiene una correa de mano ideal para colgar en cualquier sitio y directamente hacer el pesaje. Para esta ocasión veremos Rodwell y breakers. El Rodwell es un instrumento que, como ya habíamos mencionado, se utiliza para medir dureza. Este en particular se ubica entre los métodos menos exactos en comparación de los breakers y burners, en los cuales la solidez se valora en función de la cavidad. Sin embargo, lo que destaca de la dureza Rodwell es la sencillez de aplicación y la poca exigencia de conocimientos adicionales por parte del investigador. El cálculo del ensayo Rodwell consiste en medir la profundidad de la penetración causada por una bola de carburo de diamante o tuxteno. El ensayo de dureza Rodwell utiliza uno de las 6 cargas principales posibles: 15 kilogramos, 30 kilogramos, 45 kilogramos, 60 kilogramos, 100 kilogramos, 150 kilogramos. Estas son las principales cargas posibles. Vickers. Al igual que Rockwell, es un método de penetración, pero a diferencia de este, Vickers utiliza un penetrador para cualquier tipo de dureza. Este es un método versátil, utilizado para macro y micro ensayos de dureza. Abarca un amplio rango de carga y es idóneo para múltiples aplicaciones y materiales. Los cálculos requeridos son independientes del tamaño del penetrador. El mismo penetrador, poniendo esto en claro, el diamante piramidal, se pueden utilizar en todo tipo de materiales,
sin importar su dureza. El proceso para su manejo es simple. Seleccionamos la carga y la aplicamos en nuestra muestra. Al retirarlo, con ayuda del microscopio podemos observar y calcular la huella dejada por el penetrador. La MMC es una máquina de medición por coordenadas empleadas por componentes móviles que trasladan a lo largo de vías con recorridos ortogonales para medir una pieza de terminación de las coordenadas X, Y, Z de los puntos de la misma. La MMC utiliza el principio de funcionamiento de registro de una pieza con una técnica de medición punto A, punto al cual se le asigna a cada punto de las coordenadas 1, 2 a 3, referidas a un sistema de coordinar en 3D de origen común, el cual vincula numéricamente las coordenadas asignadas a los puntos con una geometría espacial completa de la pieza a través de un software de medición. Las mediciones de los patrones se efectúan mediante la ejecución de programas de control numérico, CNC, para su automatización, porque a menor influencia del operador, con cuidado el número es el resultado final de la medida mejor, de la efectividad y de la reproducibilidad del CNC. Puede ser complementado con sistemas. Cada automatización del proceso, mayor número de medidas, el mejor número de tratamientos estadísticos de los resultados obtenidos, así como se da la reducción de costos económicos, menor tiempo de calibración.